Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Luisa María Alcalde, Luis de la Calle y Sabino Bastidas vamos a debatir nuestro tema de la semana. En esta ocasión, la situación de la relación entre México y Estados Unidos y las posturas de los candidatos presidenciales. Luego, con Liliana Estrada del colectivo Hay un Nosotros, platicaremos del Festival Vive Latino 2018 y para terminar le voy a presentar una entrevista que Leo Zuckerman tuvo hace unos días con el escritor Leonardo Padura sobre su más reciente novela La Transparencia del Tiempo. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, a nombre de Leo Zuckerman le agradezco que nos acompañe este jueves. Vamos a continuar discutiendo nuestro tema de la semana. El martes, Donald Trump visitó en San Diego, California, los 8 prototipos del muro que pretende construir en la frontera con México. Aprovechó para decir que tenía una buena relación con el presidente Peña Nieto, a quien calificó de un buen hombre, pero acotó, sin ofrecer más detalles, que el próximo mes será decisivo para saber si es buena esta relación, la relación con México, si se va a mantener así en lo que resta del sexenio o va a cambiar. También por primera vez habló del actual proceso electoral mexicano al señalar, sin dar nombres, que hay candidatos buenos y otros no tanto. Para seguir debatiendo este tema se encuentran en esta mesa Luisa María Alcalde, militante de Morena. ¿Cómo estás, Luisa? Muy bien, muchas gracias. Sabino Bastidas. Muy buenas noches. Como todos los jueves, buenas noches. Gracias. Y por supuesto, Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Luis? Primitivo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Por dónde empezamos? Donald Trump, la elección mexicana, por primera vez dice que hay buenos candidatos, o hay algunos buenos candidatos, y otros no tanto. Y bueno, pues visita a San Diego para hablar del muro, para revisar los prototipos, en medio de un momento pues, complejo, ¿no? Como ha sido toda la administración de Donald Trump en relación con México, después de la cancelación o de este intento de encuentro con el presidente Peña Nieto, que no se dio, la polémica visita de Jared Kushner, en fin. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hay que ver esta relación? Que es muy compleja, pero por muchos momentos parece que solo se centra, por lo menos mediáticamente, en la figura de Donald Trump y lo que se le ocurra cada mañana. La única cobertura que hay en Estados Unidos es sobre Donald Trump. O sea, si uno prende la televisión, es 24 horas al día hablando de si Trump dijo, no dijo, o hizo o deshizo. Y además es una persona que tiene una enorme habilidad para distraer. Cada vez que va a haber un avance en alguna investigación en su contra, saca algún tema o corre a alguien o manda un tweet para que la cobertura sea sobre lo que él quiere. Esta es su primera visita a California. No había ido a California porque con California tiene una relación muy complicada, incluso hay varios juicios recíprocos en contra del gobierno federal y en contra del gobierno de California. Y su visita a la frontera para un poco decir voy a hacer el muro, sin decir cómo, cuándo. ¿Ni con qué? Ni con qué, quién lo va a pagar y tener ahí unas maquetas de cómo puede verse el muro, ¿no? Pero eso es para, digamos, hacer que su base esté contenta, decir que está cumpliendo con sus promesas de campaña o que no esté cumpliendo. Ahora, desde el punto de vista mexicano, el comentario sobre la elección sí es una cosa muy importante, porque ¿a quién se refiere cuando dice que tiene buenos y malos? Si en México se lograra saber a quién prefiere, esa persona probablemente tendría dificultades muy grandes para ganar la presidencia del país. O quizá no. No, yo pienso que quizás se convierta precisamente en el atractivo, un voto nacionalista, o que pueda atraer... Bueno, si Trump dice, yo prefiero a todo lo cual, sería como el beso del diablo. Claro, para a eso me refería. A eso me refería. O sea que Donald Trump no tiene en México una imagen muy favorable, claro, por decirlo menos, y por lo tanto el endoso de Donald Trump, pues no creo que sea una cosa que los candidatos estén buscando con mucho fervor. ¿A quién podría preferir Donald Trump de los candidatos? Bueno, ya tenemos ahora 2 características, ¿no? Uno, la lista de características de Enrique Peña Nieto. Claro, de virtudes. Y las preferencias de Donald Trump. A lo mejor la intersección de esos 2 conjuntos nos podría decir a quién se refiere. ¿A quién se puede referir Donald Trump? A ver, Sabino, este es un tema. México es constantemente, constantemente mencionado por Trump. Y constantemente es eso, es un distractor, porque siempre caemos en lo mismo, en el muro. Y parece que la discusión entre las dos naciones, que se daba a varios niveles,
pues queda opacada por el desencuentro permanente que hay entre los gobiernos a nivel de presidencia. ¿Qué se debe de hacer? ¿Cómo se debe salir de esta dinámica o no? Digo, lo que pasa es que no necesariamente tú pones la agenda. El gobierno mexicano ha sido muy reactivo y ha tenido momentos buenos y malos con respecto a Donald Trump. Recordemos que el primer caso, el primer tema es cuando el gobierno mexicano recibe a Donald Trump de manera excepcional y no cuando era candidato, demócratas, que le costó a Luis Videgaray el cargo, que vino una crisis de gabinete, que tuvimos un momento muy difícil de la relación bilateral y que quizás se resolvió parte de la sucesión presidencial, porque Luis Videgaray, un hombre muy cercano al presidente, sale de la contienda presidencial, aunque después regrese a Relaciones Exteriores y a los primeros niveles de la administración. Entonces, Trump ha sido un problema para México desde el principio. Yo recuerdo hace 2 años y medio platicando con Luis y con otros amigos, el escepticismo de la posibilidad de que llegara Trump era prácticamente imposible, y hemos ido avanzando en la gestión de Trump, y todos los días es catastrófico para México. Todos los días pensamos que ese día puede cancelar el TLC, ese día puede haber un problema. Pero si es catastrófico. Es un mal escenario. O sea, yo creo que no habíamos tenido una relación tan mala, porque tan estridente. El día que Trump ganó y en las horas previas, en la víspera que tomara posesión, entonces sí parecía catastrófico. Y las cosas. Y hemos ido administrando la crisis. Y las cosas no han sido tanto, ¿sí? No, claro. Mira, yo considero que hay que poner todo como en su justa dimensión, y a veces me parece que nos vamos hasta la cocina diciendo es que si el TLC se termina, entonces esto va a ser un fracaso de país, y entonces como si fuera esa gran panacea. Entonces creo que, bueno, sin duda ha traído desarrollo en algunas industrias, pero también es verdad que hay otras que las ha pulverizado. Solo en el tema del campo se perdieron 2 millones de empleos cuando se firmó el TLC. La gente migró a las ciudades, y creo que eso, si no se tiene claro cuando se está negociando, pues entonces se puede ceder mucho, porque hay que rescatar, lo principal es rescatar el TLC. Entonces yo creo, sin negociar, creo también que no estamos en los mejores momentos para hacerlo. Yo creo que deberíamos nosotros impulsar una pausa hasta en tanto tengamos definiciones electorales de quién va a ser el próximo presidente, porque eso importa demasiado, pero sí tener como muy claro que no podemos ceder más. Es decir, nos prometieron cuando firmamos el TLC que iba a haber desarrollo, que iba a haber mejora de salarios, que iba a reducir la pobreza. Bueno, 23 años después podemos ver los resultados. Entonces, sí creo que es, por lo pronto ahora, y como es Trump tan errático y en general sus decisiones y sus gobiernos, creo que vale la pena no tomárnoslo con prisa. Es decir, tener un impas y tener muy claros los objetivos, que para mí serían pues volver a enfocarnos en el mercado interno y no depender, como lo hemos hecho, poner todas nuestras canicas en la exportación y bajo la promesa de que vamos a tener salarios muy bajos. Eso nos ha llevado a donde estamos. Entonces, hay quien dice que sí debemos tomárnoslo con prisa, aunque ya no se puede salvar el tema del TLC antes de que ocurra el proceso electoral, ¿o sí, Luis? O sea, yo creo que los gobiernos van a hacer un esfuerzo de terminar antes del 1 de julio. ¿Y lo van a lograr? ¿Cómo ves las cosas El secretario de Economía dijo hace 2 días que la probabilidad de terminar es 60%. Yo creo que es mucho más baja. Ahora, me parece muy interesante que Morena piense que hay que salirse del TLC de América del Norte. no, yo no estoy Yo creo que si diciendo eso lo dice el observador, pierde la elección. No, yo creo que no hay que salirse del TLC. Lo que estamos pero planteando si nos ha ido es... tan mal, yo creo que hay que salirse. O sea, si nos ha ido tan mal, hay que salirse. No, hay Entonces, ¿qué hay que altos hacer? yo lo que creo es hay altos y bajos. Hay industrias donde nos ha favorecido, hay otras en las que no, y bajo esos resultados y ese panorama hay que negociar. Entonces, tiene que ser una negociación ganar-ganar, porque si va a ser una negociación donde nosotros vamos a acabar cediendo en muchos aspectos para rescatar el TLC, me parece que es mejor no TLC. Pero esta negociación es una negociación, vamos, no estoy viendo yo en la mesa entre las delegaciones mexicana, estadounidense y canadiense que la cosa sea tan sencilla como decir, voy a hacer todo lo que tú quieras. Bueno, yo creo que... no veo del lado mexicano. Yo creo que hay que darle crédito al gobierno, ¿no? Es correcto. Cuando se lo merece, ¿no? La relación con Estados Unidos creo que no ha sido bien manejada en todo el sexenio. El presidente Peña no fue los primeros años a Estados Unidos, ni una vez, ¿no? No ha habido visita de Estado. No ha habido visita de Estado, ni habrá. Pero
en materia de la negociación del TLC América del Norte, en el último año, el gobierno ha hecho muy bien las cosas. Y no creo que en el gobierno esté pensando, bueno, ahora hay gente que lo piensa, pero digamos, la posición de negociación en la mesa no es una posición de vamos a hacer lo que Donald Trump quiere, que es un TLC que le favorezca a Estados Unidos y no le favorezca a México. Pero Eso no sucede, uno, porque no conviene y políticamente sería suicida. O sea, en México no hay forma que el Senado de la República apruebe con 2/3, requiere 2/3, un tratado que es contrario a los intereses del país. Entonces, eso no va a suceder. Lo que se tiene es una negociación muy compleja porque Donald Trump tiene una visión donde ellos quieren que la solución sea asimétrica a favor de Estados Unidos, y Canadá y México, por supuesto, no van a aceptar eso, ¿no? Pero entonces yo creo que Luis tiene información que no conocemos los demás mexicanos, porque a mí lo que me parece es que Seguramente no tiene sabemos... información que no conocemos la No, sin mayoría. duda, y que debería Porque no saber estamos decirla. metidos de lleno en ese tema. No, pero es tampoco, decir, o se sea. ha actuado con total opacidad. La verdad es que es un martirio conseguir Ay. información de cómo se está negociando y No a qué creo. arreglos están llegando. ¿Se puede negociar en total apertura? No, claro, digo, claramente, no solamente que no sea en total apertura, lo que pasa es que son tantos detalles técnicos que seguir la pista de la negociación en todas las materias, los involucrados las conocen, la gente que está metida en el cuarto de al lado, empresarios o los sectores involucrados, no, o sea, la transparencia de una negociación también tiene sus riesgos, tiene sus costos, y la estrategia negociadora del gobierno mexicano debe tener sus cálculos. Yo creo que sí hay que acotar una cosa, el Tratado de Libre Comercio en su balance ha tenido saldos muy positivos de modernización para el país. Yo creo que a nadie le conviene en el hemisferio pensar en que no haya un esquema de libre comercio entre los tres. Y tan es así que Donald Trump, con todo lo que ha dicho sobre el tema, se ha conservado en el Tratado de Libre Comercio. Tenemos nudos muy específicos que, por supuesto, Luis conoce mejor que yo, y estamos en ese proceso de negociación. Pero yo nunca he cantado las negociaciones por los méritos del proceso previo. Y ahí difiero de Luis. La verdad es que yo no le hago un reconocimiento a nadie hasta que me firmen el Tratado de Libre Comercio y veamos si el señor Trump se levantó o no, si Canadá se levanta o no, y cuál es el saldo final de la negociación en todos sus detalles. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo, creo que además México tiene la experiencia negociadora de equipos muy profesionales que han trabajado a lo largo de negociaciones de tratados de libre comercio en muy distintas fórmulas y latitudes, que hay en marcha procesos de negociación con Europa y con otras realidades, y reconozco ese esfuerzo y ese talento en la mesa. Pero, sin embargo, yo no creo que podamos decir nada sobre el Tratado de Libre Comercio hasta que sepamos si el Tratado de Libre Comercio se queda como está, lo modificamos y en qué términos se da. Y esto ha sido el nudo de la relación. Por eso, regresando al catastrofismo de la relación, es que todos los días Donald Trump se ha convertido en una amenaza. La relativizamos y decimos, hoy no pasó nada con Trump, no pasamos de un tuit, pero es un gobierno que ha sido muy hostil a lo largo de un año, un gobierno al que le queda todavía un periodo largo y que puede ir a la reelección. Entonces, aquí la pregunta es cómo el gobierno mexicano enfrenta no solamente TLC y Trump, sino cómo enfrentamos toda la relación, porque tenemos una enorme complejidad. Tenemos la agenda de seguridad pública, que es una de nuestras ventajas comparativas, porque para Estados Unidos los temas de terrorismo, frontera sur, migración de Centroamérica hacia Norteamérica, son temas en los que México aporta parte de su seguridad nacional y deben ponerse en el tablero. También Ildefonso Guajardo ha planteado varias veces que tanto las agendas van en paralelo de negociación, no nada más de libre comercio. La relación México-Estados Unidos-Canadá no puede ser una relación comercial, como no puede ser una relación de seguridad. Si no entendemos la complejidad y la abrimos a otros ámbitos y nos centramos en lo meramente comercial, yo creo que México juega, y ahí en ese punto estaría de acuerdo, juega en desventaja con los negociadores. Es una relación, primero, es una relación en términos sociales de una enorme cercanía. Los americanos, nosotros lo hemos hecho en alguna encuesta, los norteamericanos quieren aprender español y los mexicanos quieren aprender inglés, por poner un ejemplo. Ellos comen nuestros tacos y nosotros sus hamburguesas. Culturalmente hay una gran cercanía. Este es un problema de gobiernos. Y la mala relación del gobierno mexicano con el gobierno norteamericano no es de Donald Trump, data de Obama. O sea, el gobierno, la posibilidad de que Enrique Peña llegara a la presidencia ya para el gobierno de Obama fue un tema de discusión. Recordemos que nos hemos quedado sin embajador mexicano en Estados Unidos más de un año y embajador norteamericano en México por periodos muy largos. Eso no lo habíamos visto en la relación hace mucho tiempo. Habla de descuido, de desorden y de que no hemos terminado
No hemos dado el 2.0. No hay en esta claridad, relación. no hay claridad en el gobierno federal, bueno, en esta administración federal, sobre qué esperar o qué plantear como una estrategia hacia Estados Unidos, más allá del Tratado de Libre Comercio, en todo lo que implica seguridad, migración, todos los temas que unen finalmente a ambos países. O sea, yo creo que lo tenían un poquito olvidado, ¿no? Y, O sea, ¿se daba por hecho? no, se daba por que hecho... hay una inercia que haría funcionar las cosas. O sea, esta idea de que todavía hay que hacerlo otra vez a la Secretaría de Gobernación creo que fue contraproducente, ¿no? De hecho, todos los candidatos están ya diciendo que van a tratar de separar la parte de seguridad de la parte de la Secretaría de Gobernación. Y la Secretaría de Gobernación se convirtió no solamente en el interlocutor interno en materia política y seguridad, sino también en el embudo, por decirlo de alguna manera, de relación en materia de seguridad con Estados Unidos. Y eso creo que no fue una buena idea. Y iba a cambiar cuando entre un nuevo presidente. Pero el modelo partido. Calderón, para contrastarlo, el modelo de Calderón era tener una serie de interlocutores por todos lados en el tema de seguridad. O sea, había muchos interlocutores y eso generó dispersión en la relación, dispersión en la política. Cuando el presidente Peña llega al gobierno, una de las deliberaciones públicas que se hicieron era cómo hacer de la relación algo mucho más concentrado y mucho más estratégico. El problema, O sea, el problema es que pero el problema es que no lo puedes concentrar. O sea, la dispersión... Sí, México es en Estados Unidos un asunto de política interna. Y en México, Estados Unidos también es un asunto de política interna. Esta idea de que hay que todo concentrarlo a través de una secretaría, ya sea el secretario de Estado, o Relaciones Exteriores, no funciona. Digo, yo trabajé muchos años en eso y todas las secretarías de México tienen contactos directos con las secretarías en Estados Unidos. El resto de los países del mundo, quizá la excepción es también Canadá, lo hacen todo centralizadamente. México, la riqueza, la dificultad, la intensidad de la relación hace que requieras cierto nivel de descentralización. Lo que es cierto es que yo creo que en este sexenio se tenía un poco olvidado Estados Unidos y la presencia de Donald Trump los obligó a enfocarse, ¿no? Perdón, considero que es importante si va a ser centralizado, diversificado, pero no creo que sea lo más importante. O sea, el punto para mí, considero, es nuestra relación con Estados Unidos va a depender mucho de qué política de desarrollo vamos a impulsar. Y por eso depende tanto quién va a ganar la presidencia de la República. Es decir, vamos a seguir pensando o poniendo el objetivo en exportaciones y en dependencia con Estados Unidos, o vamos a seguir con exportaciones y con libre mercado, pero poner todas nuestras energías en el mercado interno. Y por eso creo que sí tiene mucha relevancia quién hoy está negociando, porque justamente creo que está como en términos muy débiles y de mucha vulnerabilidad del gobierno actual. No solo porque no tiene o carece de legitimidad en términos generales, no tiene apoyo social. ¿Carece de legitimidad en la negociación realmente con Estados Unidos? No, a ver, como sea, es un lame dog. Estás negociando con un presidente que se va en 8 meses. Pero eso ya lo sabíamos. Que se va en 8 meses, pero no y quien solo llegue eso. va a llegar en desventaja también porque va a sentarse. Pero no solo que lleguen, yo no lo pondrías, no es solamente que ya se va, es el hecho del el tema de corrupción, que me parece que lo pone... 19% de popularidad del presidente, O sea, son los popularidad. errores cometidos a lo largo de la gestión y de la relación Exacto. bilateral. O sea, no se trata nada más de decir que en el TLC haya sido Pero bajo exitoso, más bajo- exitoso. Una cosa más que es, por lo menos considero yo que por lo que hemos sabido, por ejemplo, en el tema laboral de salarios, es increíble pensar que sea Estados Unidos y Canadá los que estén planteando en la mesa el incremento salarial. Y que haya dicho, por ejemplo, México, no, ese tema es de nosotros no lo queremos debatir. Entonces uno se pregunta, y por eso genera tantas dudas el tema de la opacidad, es ¿qué se está negociando? ¿Qué intereses son los que están sobre la mesa? Porque lo que sí sabemos es que están empresarios de los diferentes sectores interesados, pero esos son intereses personales o privados. ¿Dónde está el interés público y cómo sabemos y podemos tener confianza de que eso es el centro del debate? Yo no lo sé. Bajo estas hipótesis, la negociación ya hubiera terminado, ¿no? O sea, un gobierno que no tiene legitimidad, que no tiene fortaleza, que negocia en una posición de debilidad, pues la negociación ya hubiera terminado. Le hubiéramos dicho a Donald Trump en todas sus cosas, sí, señor presidente, lo que usted diga, dónde quiere que usted Firmemos. No, para nada. Porque El punto es hay que no ver se cómo sabe. estábamos hace un año. ¿Pero qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Hace un año el presidente Trump dijo, el primer día de mi mandato me va a salir el TLC de América del Norte. Como dijo muchas cosas de Corea y como dijo muchas Bueno, cosas de pero esto China. lo decía en serio. Pero llevamos un año y ¿qué ha cambiado en términos de TLC? Nada. Nada.
Bueno, pero eso es un gran triunfo. Claro, estoy de acuerdo. El año pasado tuvimos las exportaciones más grandes de la historia de México a Estados Unidos. Pero estamos pateando el balón. Pero O no, sea, la pero- amenaza o la necesidad de negociar el Tratado de Libre Comercio, porque recordemos que también pensábamos que no necesariamente se iba a hablar del Tratado de Libre Comercio. Los primeros días de Trump, la discusión de todos los expertos y analistas era Cuando me salgo. no va bien, ¿en qué momento se va del Tratado de Libre Comercio? ¿Cuándo se van a ir del Tratado de Libre Comercio? Y llevamos un año y las cosas siguen como estaban al principio. Bueno, pero no siguen como estaban al principio. Hace un año Trump decía, me voy a salir. Luego decía, vamos a negociar, pero si no queda como yo quiero, me salgo. Y el discurso de ayer era, y no sé cómo va a terminar el Tratado de Libre Comercio. Bueno, Para efectos y del luego discurso, nos dijo, voy a poner aranceles al acero y al aluminio mexicano. Y nada de eso ha sucedido. pero eso no- Eso quiere decir que, o sea, hay razones obviamente objetivas del lado de Estados Unidos. sin duda, eso de la claro. importancia que tiene México. Sin duda. Eso es- Y de la actitud que ha tenido el gobierno mexicano en la mesa de negociación que ha ayudado a que sigamos negociando para potencialmente mejorar el TLC. Pero entonces tú... Pero la probabilidad de que Estados Unidos se salga unilateralmente con el TLC hoy en día es mucho menor lo que era hace unos meses. Cuando dijo 60-40... Entonces, 60-40 dice terminar la negociación Ujú, en julio. en julio, en este julio. año. O sea, si el argumento es el gobierno mexicano no tiene legitimidad y es relativamente débil, la negociación ya hubiera terminado. Eso no ha sucedido. Y el único resultado que podemos tener es un tratado que sea suficientemente favorable para que pueda ser aprobado en los 3 congresos o continuar negociando y que el TLC como está siga en vigor. No, pero Luis, no hubiera terminado. O sea, yo creo que ese es el problema. Sigue cuando debería en este momento suspenderse y retomarse después de que tengamos las elecciones. El presidente Y de- fue y de- electo hasta el 1 de diciembre Claro, de este pero- año y hemos negociado muchos tratados, a mí me tocaron algunos, en el último año de gobierno. No, pero este es el tratado en donde pero están los 80% de este las tratado exportaciones. va a ser- La dependencia de México frente a Las Estados exportaciones Unidos. creía que no importaban mucho, pero este tratado va a ser, si termina la negociación, que yo creo que tiene probabilidad baja, yo creo que la muy probabilidad baja, más alta y es que no iría al pase nada. Senado, y no tendría Senado. Tiene que ir al Senado. Pero no tendría- y no va a ir a este Senado. no hay Senado para- Va a ir no hay al Senado, Senado claro. próximo. Ujú. La aprobación de este tratado se va a dar con el próximo, presidente de presidente. México y con el próximo Senado de la República. Si no le gusta al presidente de México al Senado de la República, no pasará. Y seguiremos con el Tratado de Libre Y en ese Comercio. momento, obviamente, se va a tener una discusión pública con los textos. Los textos no pueden ser públicos, Claro. porque se puede saber qué se está negociando, pero no se le puede publicitar los textos, porque hay un acuerdo entre los países de que no se haga porque no se puede negociar. Pero no queremos textos publicitados, queremos saber qué se está negociando. Sí, y la verdad es se que no sabe queda- qué se está no queda negociando, claro. pero- Se filtra. Esto, por ejemplo, del tema del salario, se filtran, pero en no materia hay laboral una no se ha negociado transparencia. nada. En materia laboral ya Todavía. se puso sobre la mesa ese tema. No ha habido ningún avance en materia laboral. Todavía porque es un tema muy complicado que está relacionado con la política de Estados Unidos y cuyo texto y contenido dependerá del resultado de las elecciones el mes de noviembre en ese país. Bueno, tenemos que prácticamente finalizar con la mesa. ¿Qué hacer con Donald Trump para concluir, Luis? ¿Qué hacer con Estados Unidos? ¿Cómo plantear una relación ya de cara al relevo que se tiene que dar en México, al relevo político? Bueno, yo creo que México no debemos reaccionar ni a sus declaraciones en la frontera, ni a sus declaraciones en aeropuertos o en aviones, ni a sus tweets, sino única y exclusivamente a textos firmados con papel membretado del gobierno de Estados Unidos. Porque negociar con Trump es obviamente muy difícil, ¿no? Ujú. Y él tiene esta teoría de que tiene que doblarte, humillarte y obtener concesiones de ti en el ámbito internacional. Eso no funciona. México y Canadá son suficientemente grandes para tener una negociación equilibrada con Estados Unidos y del lado mexicano se requiere, yo creo, unidad nacional, porque negociar con Estados Unidos desunidos sería contrario a los intereses de México. Luis. Yo creo que necesitamos restablecer estas relaciones de sumo respeto y ¿Se puede con Trump? no, es decir, es cierto que es una persona sumamente errática, no se sabe qué dice en un momento, en otro cambia de decisión y por eso pues yo creo que focalizarnos en nuestro país, es decir, nosotros no vamos a poder decidir si va a poner o no un muro, si al rato nos regresa o no, se van a regresar nuestros mexicanos que viven allá, es decir, tenemos que replantear, me parece,
¿cuál va a ser nuestra política interna? Necesitamos aquí tener mejores empleos, mejores salarios, para que la gente no se tenga que ir del otro lado de la frontera. Nuestra debilidad está en eso. Entonces, si nosotros no enfocamos nuestra energía en nuestro mercado interno y aquí generar esas condiciones de bienestar para que nadie se tenga que ir, pues entonces siempre vamos a estar pues a espera de qué nos dice o no nos dice el presidente electo de Estados Unidos. Sabino. Yo creo que la política exterior mexicana requiere un replanteamiento. Creo que hemos cometido muchos errores en esta administración. Creo que hay que regresar. Hay una gran tradición de principios en la política exterior mexicana. Yo creo que no atenta contra la unidad nacional el discutir la política exterior y creo que debemos de regresar a una visión un poco más institucionalizada y de principios. No podemos estar planteándonos la relación México-Estados Unidos a través del yerno de un presidente. Yo creo que tenemos que tener agendas en donde el gobierno de la República tenga la capacidad de tener respaldo social, que 19% de aprobación, errores cometidos, más corrupción, sí deslegitima un gobierno en cualquier proceso de negociación. Y creo que el reto es saber qué es lo que están proponiendo los tres aspirantes a la presidencia en esta relación México-Estados Unidos y no solo en la relación México-Estados Unidos. Parte de nuestro equilibrio con Estados Unidos es la buena relación que tengamos con todo el mundo. Y creo que tenemos una monotemática en donde el canciller Videgaray, en esta doctrina del yerno, ha centrado casi el 100% de sus esfuerzos solamente en un país y se nos ha olvidado que existe todo el resto del mundo que nos sirve para generar equilibrio, para abordar principios y para que México sea un actor mucho más relevante en el concierto de las naciones. Nuestra prioridad económica y de comercio, no me cabe la menor duda, es Estados Unidos, pero nuestra visión de política exterior debe ser global y México ha perdido liderazgo sin duda en el mundo. Gracias, Sabino. La Secretaría de Economía firmó la semana pasada el Acuerdo Transpacífico y va a terminar la negociación con la Unión Europea este mismo mes. Ahí está, la expansión. Ahí está. Exacto, diversifiquemos. México no es solo, la relación de México con el mundo no es solo Estados Unidos. Efectivamente. Gracias, Luis. Gracias, Muchas Luisa. gracias. Sabino. Nos vemos gracias. la próxima semana. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Liliana Estrada del colectivo Hay Unos Otros. Vamos a platicar del Festival Vive Latino 2018 que se realizará el próximo fin de semana. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.